Need for Speed Most Wanted, o también conocido como Need for Speed 2012, es un videojuego desarrollado por Criterion Games y publicado por Electronic Arts. Según la comunidad, es uno de los peores juegos de la franquicia Need for Speed por su parecido a Burnout Paradise y también por la falta de tuning. También por su falta de historia y personajes, aunque un punto a favor es que tiene la mejor selección de autos de cualquier Need for Speed. Pero no estamos para hablar de eso. ¿Pero sabían que antes de este juego había otro? Esto es lo que les enseñaré en este video. El desarrollo de la beta empezó por 2012, Criterion empezó a trabajar en el juego usando de referencia al anterior juego que fue Hot Pursuit para pruebas y demás cosas. En ese mismo año Criterion empieza a trabajar en la historia de este título, por lo que sí, este juego sí iba a tener historia, algo que casi nunca se ve en juegos arcade y mucho menos en juegos de carreras. ¿De qué iba a tratar esta historia? Pues la historia tendría al anterior protagonista de Need for Speed Carbon y Most Wanted, probablemente él iba a trabajar con la policía para atrapar a los 8 corredores de la Blacklist. Sí, como escuchaste, en una fase temprana ni a los 10 corredores eran, eso para mí es algo malo ya que probablemente el juego iba a ser más corto de lo que terminó siendo. De hecho llevaban muy avanzado el juego que hasta habían contratado a un actor de voz para hacer del prota. Think different. You move different. You are different. You learn to blend in. At least you think you do. Sometimes you can be right up in their faces and they'll not even notice. But it's crazy to take those kinds of chances. Because one day they'll be right around the corner. La razón por la que estábamos trabajando con los policías sería para hacerle un favor a Mia ya que en el Most Wanted 2005 nos ayuda a escapar de Rockport. Si bien Most Wanted 2012 tiene un tono más, digámosle muy brilloso, en este Most Wanted iba a tener la tonalidad de los juegos de PlayStation 2 como San Andreas y Burnout Revenge, además el juego se miraba más callejero de lo que terminó siendo. Otra cosa que íbamos a tener sería que volverían las pausas de persecuciones que teníamos anteriormente en Undercover. Aquí también volverían el PM de Hot Pursuit en este juego y probablemente también el Speedbreaker de Most Wanted y Carbono. Sobre la Blacklist, eran 8 corredores pero no se alcanza a ver al primero del juego. Blacklist número 7. Von Rumpelstiltskin. Blacklist número 6. Fatima Whitbread. Blacklist número 5. Roger. Blacklist número 4. Darius Baines. Blacklist número 3. Richard Cranium. Blacklist número 2. Anderson. Blacklist número 1. Tevon Duque. No se puede saber qué autos iban a conducir cada uno, pero sí o sí el primero de la Blacklist iba a ser el Agera R. Según el mismo Criterion, estaban buscando artistas cinematográficos para hacer escenas de acción sobre el videojuego. No se emocionen, no íbamos a tener actores de Hollywood sino la secuencia de acción del juego que son las intro. Íbamos a tener una cámara para los T-Clowns, esa cámara iba a ser para el derribo de policías y no de corredores. Este juego iba a tener un punto de vista de la cámara similar a los Grand Theft Auto antiguos. Íbamos a tener en el juego 2 nuevos artefactos que nos ayudarían en persecuciones y en carreras. El primero sería un rayo cegador, que como su nombre indica iba a cegar a los polis o al tráfico para hacer estragos por la carretera. El segundo era una especie de visión que probablemente usaríamos para identificar policías cerca de nosotros. La ciudad iba a ser un poco más pequeña de lo que pareció en el producto final. Habían unas imágenes que probablemente serían las carátulas del juego.
La mayoría resaltando un número 2, confirmándonos que esto sí iba a ser la secuela. También el juego tendría un menú como el Most Wanted 1. Están más opciones común y corrientes como el multijugador, la red social, las configuraciones y la descarga de DLCs, pero hay una opción curiosa que dice Most Wanted Mobile. No se sabe qué iba a hacer esa opción, pero tal vez sería algo como lo que fue el Need for Speed Hit Studio. Había una intro para este juego. El menú del juego iba a tener un tema parecido al de Rivals. Tendríamos un garaje donde guardaríamos nuestros coches. Algo que no estuvo en el juego final fue una cinemática donde iniciarían las persecuciones. La conducción de este juego iba a ser muy distinta. Algo que ya se han de percatar era que tenía un HUD diferente al final, incluso tiene un retrovisor en la parte de arriba. Otra cosa que estaría de regreso del Most Wanted a este otro, sería la cámara cuando saltaras de un lugar. En la beta se encontró otra cinemática, pero esta tal vez sería al iniciar una carrera contra alguien de la Blacklist. El juego tendría como autohéroe el BMW M3 Coupé, aunque la idea no se desperdició ya que en unos años adelante en el videojuego para teléfonos, Need for Speed No Limits vemos este BMW conducido por Razor. La introducción del juego nos iba a llevar a una persecución y seguido después el logo de Most Wanted. Dispatch, suspect just caused a truck to... We have an 1180 involving a semi and multiple units. We need all the help you can send, over. Roger 1L19. All available units are advised to be on the lookout for a silver BMW lasting northbound on I-92. Driver is suspected to be the Rockport fugitive. Driver remains most wanted. Las físicas serían más parecidas a las que vimos en Most Wanted original, también ya no estaría la tan odiada cámara de cuando colisionabas con cualquier cosa. Ya en un desarrollo más avanzado ya no estaría el tan odiado filtro PIS. En esta versión ya era lo más parecido a lo que tuvimos, incluso el título ya no tenía el Most Wanted al cuadrado. Aunque también podemos resaltar que esta versión también tenía menú. El HUD había cambiado a algo más parecido a lo que tuvimos al final. Se descartó una mini cinemática al terminar una carrera. Ya por último los autos descartados para este juego. BMW M3 GTR. Sí, ya sé que está en el juego final, pero es por medio del DLC Héroes, pero esta versión estaría gratis para quien comprara el juego, claro está. Dodge Cherokee SRT8. Este auto también estaría en el juego, pero por alguna razón no lo implementaron. Chevrolet Corvette Stingray del 69. Este también estaría, pero sufrió lo mismo que el Dodge. Y por último el Pagani Zonda R. Sí, también sé que está en el DLC de Ultimate Speed. Pero ¿cómo es que yo sé que todos esos autos fueron descartados? Fácil, la versión de móviles los tiene ya incluidos. Y
bueno gente, este ha sido todo el contenido de la beta de Most Wanted 2, este juego ha pasado por muchas opiniones, la mayoría críticas pero no permitieron que este juego hubiera sido el último de la saga. Lastimosamente este juego tenía mucho que dar y no pudo hacerlo, en especial por ser una secuela del tan aclamado Most Wanted del 2005, el único juego de carreras que ha vendido más de 4 millones de copias a nivel global. Era tan ambicioso el proyecto que hasta había mucho marketing sobre este título, un ejemplo sería que utilizaron coches reales para publicitarlo o también una estatua de tamaño real de la carátula del juego. El juego no solo iba a ser una secuela, sino la salvación para la franquicia, ya que apenas en 2010 habían recuperado un poco la confianza con los fans con el Hot Pursuit, después de haber sacado Pro Street, Undercover y The ROM, que ha de decir de verdad no eran malos títulos, simplemente que cambiaban el estilo a que estábamos acostumbrados, pero con Undercover porque también sufrió lo mismo que el Most Wanted 2. Y aunque Carbono sí es secuela directa del Most Wanted, no está a la altura de lo que fue el Most Wanted con su soundtrack, sus modos de juego, y entre otras cosas, además que Carbono parece más un DLC completo que un videojuego, si te lo propones lo puedes acabar en un fin de semana. En conclusión, Criterion es el único que puede seguir el legado de Black Box, simplemente denle tiempo suficiente, no por nada Criterion revolucionó el género de carreras con Burnout. Y seamos honestos, la ambición de Most Wanted 2 no se compara con ningún otro juego de Need for Speed, ni siquiera de cualquier juego de EA.